Muchas gracias por su presencia en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias por lo que hacen en favor de este movimiento y de la causa que enarbolamos. Muchos de ustedes vienen de pueblos, de ejidos, de municipios, de estados distantes y están aquí. Los de Quintana Roo, Yucatán, que salieron desde el viernes. Lo mismo los de Baja California, de Sonora, de Chihuahua. Hay una representación de todo México. Están representados todos los estados. Desde luego hay ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes de la capital de nuestra república. Muchas gracias de todo corazón, porque sin ustedes no haríamos mucho. Ustedes son el alma de este movimiento. Como lo decía muy bien ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a todas y a todos. Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Fue una decisión correcta, porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento, que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. También supimos asimilar una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006, la necesidad imprescindible de organizarnos para lograr el cambio verdadero. Nos robaron la presidencia de la República porque la mafia del poder no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Pero también se les facilitó porque se valieron de que nos faltaba organización. Por eso llevamos más de 4 años trabajando intensamente en la organización del pueblo. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios, y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65,000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 31,000
48%. Y para diciembre de este año cubriremos todo el territorio nacional. Por cierto, ya tenemos también comités de nuestro movimiento de ciudades de Estados Unidos. Y aprovecho para pedirles que inviten a familiares o amigos migrantes, porque el domingo próximo a las 11 horas vamos a llevar a cabo una asamblea con nuestros paisanos en la plaza pública frente a la alcaldía de Los Ángeles, California. Asimismo, hemos echado a andar un plan sencillo, pero eficaz y trascendente. Estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, a 5 ciudadanos más. Informo a ustedes que ya se han inscrito 1.300.000 ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero. A finales de este año serán 4 millones. Y si cada uno cumple con su compromiso de convencer a 5, tendremos el respaldo de 20 millones de ciudadanos. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie en el 2012 una nueva etapa en la historia de México. Aquí quiero señalar que hablamos de protagonistas, no de promotores, porque el objetivo de este movimiento va más allá de las elecciones. No se trata únicamente de llegar a los cargos públicos, aunque sea el cargo público más importante de la República. Esto debe de quedar muy claro. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la lucha del poder por el poder. El objetivo superior de nuestro movimiento es la transformación del país. Para que se entienda mejor y todos sepamos de qué se trata. Pensemos que solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, ese movimiento encabezado por 2 curas extraordinarios, rebeldes, que no solo lucharon por la independencia de México, sino sobre todo por la justicia. Suele olvidarse de que Hidalgo fue el primero que proclamó la abolición de la esclavitud. Y no podemos olvidar también
que Morelos, en su célebre documento Los Sentimientos de la Nación, decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Y decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación. La segunda fue la que encabezó el presidente Juárez con los liberales, porque entonces, como ahora, los conservadores no querían los cambios, y también, como siempre lo hacen, cuando ya se sentían vencidos, acudieron al extranjero a traer a un príncipe para dominar nuestro país. Nada más que Juárez y sus ministros eran hombres que parecían gigantes, que se mantuvieron con firmeza, nunca perdieron la fe en la causa que defendían, y así resistiendo y resistiendo se logró echar de nuestra patria a los invasores, se logró restaurar nuestra república y la segunda independencia de México. La tercera transformación, no lo olvidemos, nunca, fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder, había instaurado una dictadura, había esclavitud, maltrato y explotación a los trabajadores. Eran los hacendados los que mangoneaban en nuestro país. Por eso surgió ese movimiento. Primero, impulsado por los hermanos Flores Magón y por otros dirigentes sociales. Luego ese movimiento fue encabezado por un hombre bueno, un auténtico demócrata, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y ese movimiento también fue respaldado por dos dirigentes sociales extraordinarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y la revolución pudo dar respuesta a las demandas del pueblo, porque llegó a la presidencia el general Lázaro Cárdenas del Río, que entregó la tierra a los campesinos, protegió a los obreros y recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos. Tres grandes transformaciones han habido en la historia de nuestro país: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Apostamos a la transformación del país porque no vemos otra salida. La crisis actual demanda de cambios profundos. Nada bueno debe esperarse si continúa el actual régimen. Tenemos claro que el principal problema de México es el predominio de una mafia del poder, y que a ello se debe
la decadencia y la tragedia nacional. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. La concentración desmedida de dinero y poder en unas cuantas manos ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Y este desequilibrio de pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco produjo la ruptura del pacto social y el actual estallido de inconformidad, odio y resentimiento que padecemos. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social y a eso precisamente convocamos a todos los mexicanos. En este movimiento participan y hay cabida para indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, maestros, profesionistas, deportistas, artesanos, artistas, intelectuales, jóvenes, empresarios, comerciantes, mujeres y hombres de todas las corrientes del pensamiento, creyentes y no creyentes, mexicanos todos de buena voluntad para lograr la hazaña de salvar a México. Proponemos también que esta unidad en la diversidad, en la pluralidad, se pueda dar teniendo como eje un proyecto alternativo de nación. Estamos abiertos a que se analice, se enriquezca el que ya hemos presentado, que es fruto del trabajo de un grupo de especialistas e intelectuales, elaborado luego de que se recogieron los sentimientos de la gente en una amplia consulta nacional. En esencia, lo que se plantea es un cambio en la política económica. Proponemos, en particular, que se impulsen actividades productivas y se generen empleos, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra y se logre la soberanía alimentaria, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más mano de obra ocupan, que se impulse la industria de la construcción para reactivar pronto la economía, construir la infraestructura y las obras que hacen falta y generar empleos, que se maneje de manera integral el sector energético y se utilice como palanca de desarrollo, que se deje de vender petróleo crudo para procesar en nuestro país toda la materia prima mediante la construcción de 5 grandes refinerías, que se deje de comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras y opere a toda su capacidad
que operen a toda su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público, y que todo esto se traduzca en ofrecer a consumidores y pequeños empresarios precios más bajos de gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. Que México sea realmente un país libre y soberano, que se termine con las prácticas monopólicas, que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios, que se termine con los privilegios fiscales, que se cumpla con la Constitución y pague más el que tiene más, que se cobren impuestos a las operaciones de la Bolsa de Valores y a las empresas mineras, que se limpie el gobierno de corrupción, que se acabe con la impunidad y se combata con energía a la delincuencia de cuello blanco, que se instaure la austeridad republicana con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos, eliminando las pensiones a los expresidentes, los gastos médicos, las cajas de ahorro, el uso de aviones, helicópteros y demás prebendas de la alta burocracia, que se democraticen los medios de comunicación, que haya libertad en los sindicatos y se garantice el voto secreto en la elección de dirigentes, que se elija democráticamente a los ministros de la Corte, que el presupuesto, en vez de ser un botín al servicio de una minoría, se destine a impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo, que se eleve el salario mínimo al doble, cuando menos, que se dé preferencia a los pobres, que se garantice a los jóvenes el derecho a la educación, que haya atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social, y que haya pensión para todos los adultos mayores y para los discapacitados del país, que se enfrente el problema de la inseguridad pública, creando un ambiente de progreso y bienestar, con oportunidades para todos y garantizando empleo a los jóvenes que han sido obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que se acabe con el contubernio entre autoridades y delincuencia organizada, que los encargados de seguridad pública y la Procuración de Justicia sean ciudadanos de inobjetable honestidad, y se mejoren los sueldos y las prestaciones en todas las corporaciones policiales, que gradualmente se retire el ejército de las calles, que se respeten los derechos humanos, que desaparezca la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, que se establezca el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que se proteja la naturaleza y el medio ambiente, y que se impulse la creación de una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores culturales, morales y espirituales. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero es lo primero: terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México. Recordemos que la dictadura porfirista fue definida por Turner en su libro México Bárbaro como el régimen unipersonal más perfecto que existía en el mundo. Posteriormente, Mario Vargas Llosa
definió al PRI como la dictadura perfecta. Y ahora lo que nos oprime e impide salir adelante es una dictadura encubierta que ha montado una república aparente, simulada, falsa, que tiene secuestradas las instituciones, que es dueña de los medios de comunicación más influyentes del país, con lo cual ha podido hipnotizar a muchos para llevar a cabo con relativa facilidad el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país. También es necesario reiterar que este grupo mantiene bajo su dominio al PRI y al PAN, que utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Por ejemplo, ahora que ya no les funciona el PAN ni Calderón, están sembrando la falacia de que los problemas del país se van a resolver con el regreso del PRI y con el supuesto triunfo de Peña Nieto en el 2012. ¿Ustedes creen que vamos a salir adelante? El país va a salir del atolladero en que se encuentra. Nuestro pueblo va a salir de la pobreza y de la marginación, de este ambiente de inseguridad y de violencia, si regresa el PRI a la presidencia de la República. Ustedes ya lo sabían cómo iban a responder. Dicen no, porque ustedes son la vanguardia, son los más avispados del país. Pero siendo objetivos, ya están cayendo en esta trampa muchos mexicanos. Los de la mafia del poder son voraces, pero no son tontos. Hay que reconocer que ya mucha gente se está tragando ese plato de mentiras. Por eso tenemos que orientar y hacer conciencia, repetir y repetir que el PRI y el PAN son lo mismo, porque esa es la verdad. Los dejan que se peleen cuando se trata de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio el mantener el régimen de corrupción y privilegios, siempre los ponen de acuerdo. Como parte de la operación de recambio que ya echaron a andar los que verdaderamente mandan y deciden en el país, ahora a través de sus conductores de radio y televisión han puesto de moda echarle la culpa de todo al PAN y a Calderón, al que ya por anticipado han convertido en chivo expiatorio. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó cuando el PRI estaba en su apogeo, fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Cedillo, con Fox y hasta la fecha. Para comprobar que esta mafia domina las instituciones, que ha legalizado el atraco mediante el control del poder legislativo, veamos cómo en los últimos años los diputados del PRI y del PAN
que se hacen llamar representantes populares, han reformado la Constitución y las leyes para el lucro de unos cuantos y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. En mayo, recordemos, en mayo de 1989, al inicio del gobierno de Salinas, el PRI y el PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de las empresas públicas al sector público, al sector privado. Solo en ese sexenio se entregaron 250 grandes empresas paraestatales. Se remató Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Fertimex, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, muchos ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y motores, cemento, de tubería, maquinaria, entre muchas otras. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación. Un dato: casi todas las empresas y los bancos quedaron en manos de gente cercanas a Salinas, que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y forman parte del grupo que realmente domina en el país. El 6 de enero de 1992, legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para promover la venta de tierras ejidales, al mismo tiempo que se dejó de fomentar el sector agropecuario y se abandonó el campo. El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones para la explotación del oro, la plata y el cobre a particulares nacionales y extranjeros hasta por 50 años. Se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la entrega de la mina de Cananea. Además, en este sexenio se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a través de 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política ha continuado hasta la fecha. En todo este periodo, esto es importante subrayar, en 20 años se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN, la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma a una ley secundaria que, violando la Constitución, ha permitido que empresas extranjeras generen energía eléctrica
y que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos, al tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Para ello, para comprar energía eléctrica a las empresas extranjeras, cada año se destinan 80.000 millones de pesos del presupuesto público. No podemos olvidar que por esta política de privatización, que es sin duda sinónimo de corrupción y de tráfico de influencia, se han cometido grandes injusticias, como el despido desalmado y doloroso de 40.000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional, que limitó la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y superior. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300.000 jóvenes que son excluidos, y para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Hubo tanto descaro en este atraco que al terminar su sexenio, el presidente Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que permitió a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, esta deuda asciende a 1.300.000 millones de pesos. Y de 1995 a la fecha, se han destinado solo para pagar intereses más de 600.000 millones de pesos del presupuesto nacional, recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo. El 8 de diciembre de 2005, durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE, que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado
a los intereses de los banqueros. Los trabajadores pagan más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, el PRI y el PAN aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas, nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio nacional en exclusiva, hasta por 25 años. Actualmente ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco. Por cierto, la Suprema Corte, que está también al servicio de la mafia del poder, ha rechazado una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales de ese estado, alegando, entre comillas, que carecen de interés jurídico. Mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Por último, hago mención que recientemente logramos detener, no solo nosotros, sino también porque se movilizaron las organizaciones sindicales independientes. Se logró parar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo, impulsada por el PRI y por el PAN, en la cual, entre otras cosas, se pretende que a partir del raquítico salario mínimo, 10 veces menor al de Estados Unidos, se pueda contratar a trabajadores por hora. Es decir, quieren pagar 7 pesos por hora y por 4 horas 29 pesos, la mitad del salario mínimo, dinero que no le alcanzaría a un trabajador ni para el pasaje. Además, proponen que se pueda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por 6 meses y también por temporada, dejando que el empleador los pueda despedir sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Con solo este recuento general de reformas aprobadas por los partidos de la mafia del poder, nadie debería dudar que el PRI y el PAN desde hace tiempo están fusionados y representan a los mismos intereses. Por eso, tampoco es exagerado sostener que la maniobra o el señuelo del regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador que fue 11 veces presidente de México, Antonio López de Santana. Si regresara el PRI a la presidencia y toco madera, acabarían con todo, entregarían los recursos naturales del país, venderían Pemex, la industria eléctrica, privatizarían por completo la educación, la salud y la seguridad social y terminaríamos como esclavos en nuestra propia tierra. Ni PRI ni PAN, no más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Por todo ello, hay que tener mucha claridad. Desde luego,
Esto de tener claro de que el PRI y el PAN son lo mismo, arriba, no debe conducirnos a ver y a tratar a los priistas y a los panistas de abajo como enemigos, porque con ellos no es el pleito. Ellos también han sido perjudicados y están igual de desinformados y muchos esperanzados como lo está la mayoría del pueblo. Nuestros adversarios, que quede muy claro, son los de arriba, los de la cúpula del poder. Lo que tenemos que hacer con todo el pueblo, raso, con los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es convencer al mayor número de mexicanos, sean del partido que sean, y a los que no pertenecen a ningún partido, para que juntos cambiemos este régimen desalmado de privilegios y corrupción. Que lo cambiemos, este régimen caduco, podrido, corrupto, por una nueva república, más justa, más humana y más igualitaria. Amigas y amigos, desde aquí expresamos, como siempre, nuestra solidaridad a quienes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco, porque ello significaría desaparecer los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmaré. También nuestra solidaridad a los habitantes del cerro de San Pedro, de San Luis Potosí, afectados por la minera canadiense San Javier. Nuestra solidaridad a los trabajadores electricistas, a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a los mineros agraviados por la injusticia. Expresamos también nuestro apoyo sincero a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en las minas de pasta de concha. Solo están buscando sus familiares que se entreguen sus cuerpos. Es una gran infamia. El dueño de la mina de Cananea, Germán Larrea, aparece como uno de los hombres más ricos del mundo. Hace 2 años la revista Forbes aparecía con una fortuna de 10.000 millones de dólares. Ya el año pasado sigue apareciendo en la lista, pero con 16.000 millones de dólares. Un año aumentó su fortuna a 6.000 millones de dólares. No olvidemos, esa mina se las entregó Salinas, la mina de Cananea. Prácticamente se las regaló. Era esa mina, como muchos otros bienes, del pueblo de México. Pues este señor ni siquiera es capaz de invertir un poco para desenterrar y entregar los cuerpos a los familiares de los mineros que perdieron la vida. Por esto, nuestra solidaridad también a los familiares de los mineros que perdieron la vida recientemente en la mina de carbón llamada Pozo 3, en el estado de Coahuila. Mandamos un abrazo fraterno a los padres de los niños, de los bebés, de la guardería ABC de Sonora. Manifestamos nuestra adhesión a quienes luchan por detener la guerra estúpida de Calderón, que ha causado mucho dolor y sufrimiento, en particular a los familiares de los más de 40.000 asesinados y desaparecidos. Mandamos un saludo a quienes van en caravana hacia Ciudad Juárez. Y nuestra más enérgica protesta
por todas las víctimas de este régimen inhumano, de codicia y de impunidad. Amigas y amigos, por muchas razones son importantes las elecciones en el Estado de México. Primero, porque existe la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mucha gente que vive en la marginación, en el olvido, en la pobreza. Segundo, porque como en muy pocas ocasiones, contamos con un candidato excepcional, Alejandro Encinas Rodríguez. Un hombre con convicciones, honesto, con experiencia de gobierno, pero sobre todo, un compañero, un dirigente que sabemos va a cumplir sus compromisos, que no va a ser más de lo mismo. Y por último, tengamos presentes que en el Estado de México malgobierna Enrique Peña Nieto, el candidato de la mafia del poder para el 2012. Y como lo estamos viendo, están utilizando todo el dinero y los medios de comunicación para ganar a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, el 3 de julio, en el Estado de México, debe triunfar el decoro y la dignidad del pueblo. Hago un llamado a todas, a todos los integrantes de nuestro movimiento. Aquí aclaro que Morena, Movimiento Regeneración Nacional, este movimiento participa por su propia voluntad, militantes del PRD, del PT y de Convergencia, y muchos ciudadanos sin partido. A todos respetuosamente los convoco para apoyar la candidatura de Alejandro Encinas. En el Estado de México se está viviendo el primer episodio de la historia, que tendrá su momento definitorio en julio del 2012. Vamos a apoyar todos a Alejandro Encinas. Amigas y amigos, las cosas están bastante claras, ¿o no? Que nadie diga que no se sabe hacia dónde vamos, que nadie diga que no tiene tarea en esta lucha para transformar a México. Todos podemos ayudar, todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. Sigamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, que no nos reclamen en el futuro, que no digan que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país y empobreciendo al pueblo, que por el contrario, y ese es nuestro sueño, nuestra bella utopía, que podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia que se había apoderado de todo y que tenía sometido al pueblo, hasta que nos pusimos de acuerdo, nos unimos, echamos a andar un plan, cada quien hizo lo que le correspondía y salvamos a México. Eso va a ser un gran honor, un timbre de orgullo para todos nosotros. En lo que a mí corresponde,
Confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo, pero también, y con la misma devoción, respeto a quienes mantienen otras creencias y a los libres pensadores. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Creo en la no violencia, en la libertad y en la tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. ¡Viva el movimiento